Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melissa Guzmán. Este es mi proyecto final. Es un texto sobre la figura paterna. Comenzamos. Los ojos de mi padre. Nunca supe decir si los ojos de mi padre eran tristes o simplemente cansados. Lo miraba de niño mientras él arreglaba cosas con sus manos toscas, siempre callado, siempre firme. Era de pocas palabras, pero cuando hablaba parecía que cada frase tenía peso. Recuerdo una vez que llegué con las rodillas raspadas y con los ojos llenos de lágrimas. Él me abrazó, solo se agachó, me limpió la herida y dijo: no llores por cosas que vas a poder superar. En ese momento lo odié un poco, pero años después entendí. Me estaba enseñando a resistir. Mi padre nunca dijo que estaba orgulloso de mí, pero estuvo en mi graduación, en mi primera mudanza, en cada momento difícil, con los mismos ojos de siempre, quietos, discretos, pero presentes. Hoy, cuando me miro al espejo y noto que mis ojos empiezan a parecerse a los suyos, sé que él me heredó más de lo que pensé. Me enseñó a mirar sin hacer ruido y a decir sin hablar y a amar sin pedir permiso. Ahora van a seguir una ronda de preguntas y respuestas. ¿Tu padre fue más de palabras o de acciones? ¿Cómo lo recuerdas? Mi padre fue de acciones y de palabras. No puedo catalogarlo solamente en una, porque fue un gran, un gran consejero. Fue un gran consejero porque era una persona muy sabia en su existir. Él también de niño pasó por cosas difíciles que lo hicieron madurar muy joven y veía su vida o veía la vida de una manera muy sabia, muy madura. Entonces, cuando se requería preocuparse por sus hijos, lo hacía, pero al mismo tiempo se ocupaba también de nosotros. Entonces era de las dos maneras. Era de palabras cuando se necesitaba hablar, no era de echar rollo tampoco, pero era muy conciso, era muy sabio, muy acertado en sus consejos, y también era de acciones. O sea, él nos demostraba con su responsabilidad de que nunca nos faltara nada en la casa. Era de las personas, de los padres que yo puedo decir que siempre estuvieron presentes en nuestras actividades, tanto de la escuela como en el deporte, o yo estaba en la danza, siempre estuvo presente. Cuando yo era pequeña o ya después de secundaria, en aquel entonces se usaba desfilar el 15 de septiembre y el 20 de noviembre, y él siempre acudía a los desfiles a tomarnos foto, a tomarnos película. Antes se usaban unas camaritas chiquitas de película, y él estaba orgulloso de ir a filmar a sus hijos al desfile. Los domingos íbamos a misa todos en familia, no nada más íbamos con mi mamá. Él también participaba con su ejemplo. Él nos enseñó a andar en bicicleta, por ejemplo.
Él nos enseñó a manejar, Él nos enseñó a guardar silencio cuando había que guardar silencio y a levantar la voz cuando había que defenderse. Es lo que yo recuerdo. Ya recuerdo, tu padre fue más de palabras o de acciones. ¿Cómo lo recuerdas? Pues yo recuerdo a mi papá que era un hombre muy recto, muy honrado, muy trabajador y siempre fue muy amable, muy cariñoso con todos, conmigo y con mis hermanos. Yo fui la mayor y de mis hermanos chicos yo recuerdo que mi papá siempre nos llevaba los fines de semana a pasear, a nadar al río. Tengo muy bonitos recuerdos. Él fue un hombre recto, honrado y trabajador. Segunda pregunta. ¿Cómo describirías la relación entre tu padre y tú? Yo la describo como una relación de amigos, al mismo tiempo de mucho respeto, porque él me enseñó a respetar a mis mayores, pero era una persona muy abierta, muy empática con la adolescencia, que yo considero que fue la etapa más difícil, y él siempre fue muy empático con nosotros en cuanto a que él decía que todo iba a pasar, que lo que tú te ahogabas en un vaso de agua, él decía que no nos preocupáramos, como bien lo decía la lectura aquí. No nos pobreteaba de que pobrecito mi hijo. Sí fue muy cariñoso, él sí nos abrazaba y nos consolaba en el momento que se debía de consolar, pero siempre muy echado para adelante, siempre levántate y sigue caminando. No te quedes sentado, vas a estudiar, te vas a preparar y vas a ser un hombre de bien en la vida, y siempre con su ejemplo por delante. Entonces sí fue una persona un padre muy completo, y yo agradezco a Dios por haberme escogido a ese papá. Yo tengo también un recuerdo muy bonito de mi papá, porque siempre estaba pendiente de nosotros. Yo fui la mayor y de todas mis hermanas y mi único hermano. Mi papá siempre estaba pendiente de todos los fines de semana sacarnos a pasear a algún lugar. Íbamos a nadar, íbamos de excursión a alguna parte de la naturaleza, íbamos a ranchos, pasábamos muy bonito. Fue un padre muy bonito. ¿Y cómo describirías tu relación con él? Ay, pues muy bonito, porque él siempre, no nomás era mi papá, era mi amigo. Completa la frase. Los ojos de mi padre decían todo. Decían te quiero, decían pórtate bien, decían vete a tu cuarto cuando nos portábamos mal. No me necesitaba decir con palabras, nada más de verle los ojos yo ya me levantaba y me retiraba. O eran ojos también de ternura, eran ojos de amor, me decía te amo cada vez que lo veía. Eso es lo que para mí representaban sus ojos, con esos ojos verdes tan hermosos que tenía. Pues yo recuerdo a mi papá también, sus ojos, pues siempre estaba pendiente de todos nosotros, de mí, de mis hermanas y mi hermano. Siempre fue muy cariñoso, muy atento, muy pendiente de nuestros estudios, de nuestras vidas. A él le gustaba mucho que practicáramos deportes, todos. Bueno, fuimos puras hermanas y un hermano, pero todos siempre practicábamos algún deporte porque a mi papá
nos animaba a que hiciéramos algo. Yo recuerdo con mucho cariño a mi papá. ¿Qué frase recuerdas con cariño? ¿Qué frase? ¿Recuerdas con cariño? Que siempre me preguntaba que si traía dinero. ¿Traes dinero? Siempre me decía eso y me daba mucha risa. ¿Tú? Ay, pues yo, Pórtate bien. sí, pórtate bien, que te vaya muy bien. Y yo sentía que él siempre estaba muy orgulloso de lo que hacíamos. Yo era la mayor y él me animaba mucho a que estudiara, que me fuera bien en la escuela y a mis hermanos también. Siempre fue muy buen padre con todos nosotros. Ahora la actividad de la tercera parte va a ser una carta de lo que le dirías a tu papá.
va a ser una reflexión final sobre la paternidad. Ok. Mi aportación personal sobre la paternidad es que es tan importante la presencia del papá como la de la mamá, porque se complementan, porque ambos son importantes ante cualquier niño. Hablemos de las bases, cuando uno es niño, que adquieres las bases de la vida, de lo que te depara la vida, necesitas la figura paterna tanto como la materna. Entonces, cuando no la tienes, ese hueco es muy difícil de llenarlo. Muchas personas que yo he conocido a lo largo de mi vida dicen que sus abuelitos hicieron las veces de papá, lo cual respeto, admiro mucho también. Yo, gracias a Dios, no tuve esa situación. Sin embargo, creo que es muy importante en una persona, en un niño o en una niña, no importa qué sexo seas, pero sí es importante la orientación de un papá, el punto de vista de un papá, el apoyo de tu papá, el que se ocupe y se preocupe, una figura masculina en tu vida que te oriente, que te enseñe valores, que te enseñe disciplinas, para que todos lleguemos a ser buenos seres humanos y podamos nosotros también difundir a las personas con las que convivimos valores, que podamos ser buenos seres humanos y esto ayude a tener una mejor sociedad en la que podamos vivir todos en paz. Eso es todo. Ay, espérate, papá. Bueno, yo quiero opinar sobre lo que yo pienso de los papás. Es una etapa que en los hombres es muy importante, pero es tan difícil que siempre haya buenos papás. Pero es muy bonito los papás que yo he conocido, el que tuve, el papá que fue mi esposo con sus hijos, los esposos ahorita de mis hijos, esposa o esposo. Son papeles que en la vida muchas personas tenemos que vivir y es tan importante porque tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, de educarlos, de hacer de ellos buenas personas para que algún día ellos también lleguen a ser buenos papás. Les presento a mi papá. Él es el doctor Humberto Rondón Guajardo, de quien estoy muy orgulloso. Este es mi papá, Rodolfo Castro Fernández, y mi mamá, Soledad Cárdenas Moreno. Que en paz descanse. Amén. Y fuera, Dios los tenga en su gloria.